¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy voy a presentar el tema de tuberculosis pulmonar. Mi nombre es Daniela Paida, soy estudiante del sexto ciclo de la carrera de medicina y este va a formar parte de videos de la temática de enfermedades respiratorias. Listo, empecemos. Primero vamos a definir, pues es importante que digamos qué es la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis va a ser una infección bacteriana que es causada por una bacteria. Esta bacteria es la denominada Mycobacterium tuberculosis. Esta va a estar afectando principalmente a los pulmones, claramente, pero va a poderse propagar también a otros órganos, ya sea el cerebro, el riñón o también a órganos del tracto urinario, entre otros. ¿Por qué es importante que nosotros aprendamos sobre la tuberculosis? Porque este actualmente representa aún un problema grave de salud mundial. Este tiene una alta mortalidad, está ligado a una alta mortalidad, tanto en pacientes inmunocomprometidos como con otros pacientes. Y pues mediante este video en el que vamos a visualizar cómo se da el diagnóstico a través de las imágenes radiológicas, conocemos que esta imagenología torácica precisamente pues va a formar parte y fundamental en el diagnóstico de esta enfermedad. Ya, vamos a pasar a ver sobre la epidemiología, pues para ver qué tan importante o qué tan incidente es esta enfermedad actualmente y ya sea a nivel mundial, regional y también de la ciudad de Cuenca, que es nuestro interés. Entonces, la epidemiología nos habla de que según la OMS, más de 10 millones de casos, existen casos nuevos por año, actualmente hasta el 2023. A nivel de América Latina, se presenta un aumento sostenido de esta tuberculosis como reincidente luego de la pandemia del COVID-19. En Ecuador existe una incidencia intermedia, esto ya sea en poblaciones vulnerables, que sean inmunocomprometidas, personas con diabetes, con hipertensión, pero generalmente va a afectar a aquellos que son inmunodeprimidos por la infección de VIH o el virus de inmunodeficiencia humana. Y esto está ligado sumamente a áreas con alto índice de pobreza. Ahora, en Cuenca, según un estudio aprobado en el año de 2022, que se realizó desde el 2014 aproximadamente y en el 2022 aprueban este estudio, se encuentra que hay 25 pacientes sintomáticos con tuberculosis y pues su incidencia era mucho mayor en hombres, correspondiendo a un grupo etario entre 21 y 30 años, lo que correspondería a un grupo de adultos jóvenes. Entonces, ¿qué nos habla esta epidemiología? De que realmente es una enfermedad que tiene una alta incidencia en adultos jóvenes, que tiene una mayor incidencia en hombres y que es una enfermedad que cursa actualmente con alta mortalidad, que afecta de forma considerable la salud de los pacientes y es por eso que vamos a ver la importancia del estudio y de un adecuado diagnóstico temprano, así como un adecuado tratamiento. Ya, vamos a entender de mejor manera esta enfermedad hablando de su patogenia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a dar el contagio de la enfermedad de la tuberculosis? Esta se va a dar a través de lo que es la inhalación de bacilos tuberculosos. ¿Cómo se da? Existe el contacto entre una persona que está contagiada y que tiene una enfermedad en un estado activo, que interactúa con otra persona y a través de gotículas de flushing y la inhalación de estos, pues se va a dar el contagio de persona a persona. Sin embargo, se conoce también que puede contagiarse a través de la ingestión de leche contaminada, a través o de la manera cutánea, pero estas son muy poco probables y mayormente pues va a prevalecer lo que es la inhalación, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa luego de que inhalamos, por decir así, los bacilos de la tuberculosis? Estos van a viajar a través de las vías respiratorias, a través de la nariz y posteriormente a ello se van a localizar en el parénquima pulmonar. ¿Qué van a producir? Van a provocar una lesión típica tubérculo pulmonar, que van a generar una reacción pues de defensa de parte del organismo y se va a dar una reacción local en un periodo de 24 horas aproximadamente. ¿Qué pasa? Que el parénquima pulmonar pues va a reconocer a estos bacilos tuberculosos como patógenos extraños
y va a haber una acumulación de macrófagos alrededor de estos bacilos que los van a atrapar y que posteriormente va a haber un reemplazamiento por macrófagos aproximadamente en el segundo día. ¿Qué pasa con esto? Que aproximadamente en el segundo día, y ya sea que se extienda a los días 6 y 8 días, puede ser también, va a haber una consolidación de estos macrófagos que atrapan a los bacilos tuberculosos y que se van a compactar y fundir con el tejido pulmonar para formar esas famosas células tuberculosas típicas dentro del pulmón y que posteriormente van a ser captadas por mecanismos radiológicos. ¿Ya? Entonces, esta compactación de macrófagos va a darse aproximadamente a los 10 o 20 días después del contagio. ¿Qué pasa después? A los 15-30 días aproximadamente va a existir una necrosis. Ya, esto va a producir una necrosis a nivel del parénquima pulmonar que va a ser, se va a dar aproximadamente en el centro de la lesión. ¿Ya? Y es esto lo que va a producir una neumonía gaseosa debido a la necrosis que está ocurriendo por esta reacción inmunológica. Y precisamente es esta neumonía gaseosa, es esta necrosis, la que va a dar positivo a la prueba de tuberculina cuando queremos hacer un diagnóstico temprano de esta infección. ¿Ya? Posterior a ello van a pasar 20-25 días en donde ya la lesión pues va a ir curando, pero siempre va a dejar un tejido cicatrizal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en este video lo que les decía, cómo las gotículas entran con estos bacilos, los macrófagos allí están atrapando estos bacilos tuberculosos y forman lo que les decía, este famoso granuloma, que es la lesión característica de la tuberculosis. ¿Ya? Es como les indicaba, precisamente estos granulomas van a ser el inicio de lo que sería la necrosis o el daño al tejido pulmonar, que se van a posteriormente diseminar de distintas formas, pero pues esto posteriormente lo vamos a analizar en las siguientes diapositivas. Ya. Aquí un pequeño resumen o un recuento para recordar cómo se va a dar la diseminación de esto. Y pues como les decía, la transmisión va a ser a través de gotículas de una persona a otra. Recordar fundamentalmente que la transmisión va a ser de una persona que se encuentre con la enfermedad en estado activo. ¿Listo? Entonces esto va a provocar la activación de macrófagos, lo que genera la formación de granulomas por la compactación que les decía de estos macrófagos con el tejido pulmonar. Y es importante saber que una persona con la enfermedad en estado latente no es igual que una persona con tuberculosis en estado activo, porque el estado latente no es contagioso y la tuberculosis activa sí. También saber que, como se mencionaba inicialmente, la tuberculosis fundamentalmente va a afectar al tejido pulmonar, pero puede estar afectando a otros órganos, como les decía, el cerebro, el hueso, los riñones. Y pues la tuberculosis extrapulmonar que se da en estos otros órganos es frecuente en pacientes inmunodeprimidos. Es decir, no se va a dar en todos los pacientes, pero sí primordialmente va a afectar a los pacientes inmunodeprimidos. Ahora pasamos a que anteriormente vimos cómo esta enfermedad se va a diseminar de persona a persona, externamente, pero ahora vamos a ver cómo se da esta diseminación internamente o intraorgánicamente. Ya, vamos a presentar tres formas. La inicial es la diseminación linfógena. Esta diseminación pues es característica de una fase temprana de la enfermedad. Es la que aparece pues fundamentalmente o es característica de la enfermedad de la tuberculosis. ¿Ya? Es característica de la tuberculosis y se va a dar ¿por qué? Porque se va a dar una diseminación a través de los ganglios linfáticos. ¿Qué provoca esto? Como sabemos, los ganglios linfáticos están por todo el cuerpo. ¿Qué va a provocar esto? Que la diseminación se dé a muchos órganos, no solamente al tejido pulmonar. ¿Ya? Sin embargo, esta diseminación linfógena va a ser la principal que va a causar múltiples lesiones a nivel pulmonar. Y precisamente van a ser estas lesiones pulmonares los que van a servir de focos de reactivación extrapulmonar. Es decir, vamos a plantear la siguiente situación. Una persona se contagia de tuberculosis, ¿ya?
Entonces, tenemos a la persona inicialmente, se va a dar esta diseminación linfógena que va a ser característica en esta fase temprana. Va a provocar las múltiples lesiones como aprendimos que se da en el curso de la enfermedad. ¿Y qué va a pasar con estas lesiones? Que inicialmente van a formar lo que les decía, un tejido cicatrizal, van a quedarse ahí como en un estado en pausa, podemos decirlo de esta manera. Pero precisamente van a ser estos focos los que van a permitir o que van a dar paso a que se dé una reactivación extrapulmonar después, cuando se da ¿qué? La tuberculosis secundaria o postprimaria. ¿Qué se da cuando una persona ya fue contagiada, ya tuvo la tuberculosis primaria, y por alguna situación esta se reactiva? Entonces, ¿cómo se van a llamar estos pequeños focos que quedan como un recuerdito en el pulmón? Van a ser los nódulos de Simón, ¿ya? ¿Qué nos recuerda esto? Que es la curación de los focos primarios que se dieron inicialmente en la enfermedad. Y esta va a ser la principal forma, esta reactivación va a ser la principal forma del mecanismo de tuberculosis en el adulto. ¿Por qué? Porque posteriormente vamos a ver, pero para dar un preámbulo de esto, la tuberculosis primaria va a ser prácticamente total en la niñez, en la infancia. Entonces, para que un adulto se contagie o para que un adulto presente una tuberculosis activa, va a requerir que se haya dado todo este proceso de diseminación linfógena en la que hayan focos de reactivación pulmonar y de reactivación extrapulmonar, donde hayan existido estos focos primarios de tuberculosis primaria, esta se reactive por alguna razón y presente como tal una tuberculosis que ya presente síntomas y que se vea a nivel radiológico. ¿Qué tenemos posterior a ello? A ver, tenemos la diseminación hematógena. ¿Por qué se da esta? Como se nos muestra en la diapositiva, existe una lesión tuberculosa en un canal vascular o en un vaso importante, ¿no? Puede ser un vaso sanguíneo grande y precisamente de qué tan grande sea este vaso sanguíneo va a permitir una típica diseminación miliar, que es una diseminación grave, casi tan grave como esta diseminación linfógena. ¿Por qué? Porque va a permitir que a través de la circulación, esta vez, no de ganglios linfáticos, sino que a través de la circulación, pues esta tuberculosis se vaya no solamente, de nuevo, no solamente hacia el tejido pulmonar, sino que también vaya hacia el cerebro, meninges, hacia el hueso, tejido renal y el aparato genitourinario, ¿no? ¿Qué provoca esta diseminación hematógena? Pues como vemos que va a esparcir, por decirlo así, a la tuberculosis en distintos órganos, va a producir como complicación la meningitis tuberculosa, va a producir lesiones hematógenas renales y obviamente va a afectar tanto el tracto genital y hueso porque forman parte de este camino o de esta vía en la que se va a estar diseminando. Entonces, precisamente la imagen que tenemos, ya, tenemos esta diseminación hematógena que se nos muestra en este estudio de TC, que no está afectando únicamente el parénquima pulmonar, porque no es lo que vemos en la imagen, sino que puede estar afectando o pueden ser lesiones hematógenas renales, ¿ya? Va a la formación de estas calcificaciones, entre otros. Y finalmente tenemos la diseminación directa que se da cuando no existe una vía de comunicación, es decir, no hay la diseminación a través del tejido linfático, no hay la diseminación a través del tejido vascular, sino que existe una afectación del tejido pulmonar periférico y precisamente de esta área pleural afectada de forma periférica o de estas lesiones, va a existir una lesión hacia la pared torácica que va a afectar a la pared más interna del área pleural. Y puede haber también afectación a nivel de cavidad oral, laringe y tráquea. Entonces aquí como vemos sí tenemos una TC que nos muestra tejido parenquimatoso del pulmón. En esta imagen podemos ver cómo está afectando, cómo existen cavitaciones, porque generalmente esta diseminación directa pues va a generar estas cavitaciones como una consecuencia, como una complicación. ¿Ya? Ahora, es importante que planteemos algo. Posteriormente en la presentación vamos a ver que la tuberculosis se va a dividir en primaria, posprimaria y vamos a tener otro tipo de clasificación.
Pero es importante saber que cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico y queremos hacer un diagnóstico acertado, van a haber hallazgos radiológicos que van a ser característicos de esta enfermedad y que no debemos dejar de lado antes de que veamos la clasificación primaria, la clasificación postprimaria. Es importante que veamos que existen hallazgos radiológicos típicos. ¿Cuáles son estos hallazgos? Está el tuberculoma, que es precisamente la formación de este granuloma o clasificación que veíamos en la patogenia de la enfermedad inicialmente. Ya, este tuberculoma va a ser entonces, se va a ver como una pequeña calcificación en el parénquima pulmonar que vemos en la imagen de aquí, en esta radiografía de tórax. Ya, también vamos a tener lo que es el patrón de árbol en brote, que es un patrón característico, se caracteriza precisamente, también llamado por patrón de árbol en gemación, como vemos en esta TC, que muestra estos tejidos vasculares o estos vasos sanguíneos de forma como si fuera un árbol, ¿no? Con sus ramitas que están ensanchadas. Y tenemos lo que son las cavitaciones. Las cavitaciones podemos verla en esta radiografía, en la que en el parénquima pulmonar del lado izquierdo vamos a ver, como se muestra con el puntero, pues una cavitación donde tenemos un nivel hidroaéreo. La cavitación va a estar más radiolúcida, ya como vemos aquí. Y finalmente lo que es el infiltrado de Asman, que es un infiltrado característico. ¿Por qué? Porque se presenta de manera o en forma de opacidades, como vemos en esta misma radiografía. ¿Ven? Precisamente en tejido pulmonar, pues no se ve normalmente así, sino que este está rodeado de varias opacidades distribuidas casi uniformemente en este caso, en el hemitórax del lado izquierdo. Entonces, estos van a ser patrones radiológicos característicos. Vamos a tener en el ATC también se pueden evidenciar las cavitaciones. Como vemos, esta cavitación va a estar ocupando los lóbulos superiores del pulmón del lado izquierdo. Ya, vemos estas cavitaciones de manchas. En este caso, en la ATC, son manchas hipodensas, ¿no? Ya, esto como preámbulo. Y ahora sí podemos pasar a lo que sería la clasificación. ¿Ya? Vamos a tener dos clasificaciones para la tuberculosis. Según el libro de Pedrosa, nos plantea una clasificación según la Asociación de las Patologías Torácicas. Vamos a tener la siguiente clasificación. Tenemos el de clase 1, que es un tipo de exposición negativa a la tuberculosis, es decir, que es una persona sin evidencia de contacto con tuberculosis y cuya prueba va a ser negativa. Entonces, una persona que no tiene tuberculosis. La clase 2 nos dice que es aquella persona que tuvo exposición a la tuberculosis, a una persona en el estado activo de la enfermedad, pero no presenta evidencia de infección. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Que es un contacto reciente cuya prueba de tuberculina pues va a ser negativa. ¿Por qué? Porque apenas tuvo una exposición a la tuberculosis, pero es un contacto muy reciente como para que la prueba nos dé positiva. Recordemos que la prueba de tuberculina iba a dar positivo aproximadamente a los 15-30 días post contagio, ¿no? En la clase 3 tenemos la tuberculosis sin enfermedad, en cambio, en la cual que ya pasaron esos 30 días, al hacer una prueba de tuberculina, esta nos da una prueba positiva. Sin embargo, la persona afectada pues no presenta síntomas ni tampoco vamos a tener hallazgos radiológicos. Si en el momento de evidenciar la prueba positiva le hacemos una radiografía, no vamos a encontrar hallazgos radiográficos. Y la clasificación de tipo 4 en la que se da una tuberculosis ya con la enfermedad. ¿Qué pasa aquí? Que las pruebas van a dar positivas, existe una evidencia clínica, es decir, que el paciente ya va a presentar síntomas como tos nocturna, una tos seca, fiebre. Va a existir también una evidencia radiológica, es decir, si hacemos una TC, si hacemos una RX, ya vamos a tener hallazgos radiográficos. Y finalmente, va a haber también un hallazgo microbiológico de la enfermedad activa, es decir, todas las pruebas que complementan o los exámenes complementarios que hacemos para confirmar el diagnóstico de tuberculosis y que es importante del estadio 4 o de esta clase tipo 4, que en esta es necesario que sepamos cuál es el sitio predominante de la infección, cuál es el estatus bacteriológico, alto, bajo, cuáles son los hallazgos radiográficos para ver cuáles son las estructuras afectadas y pues
evidentemente el test de tuberculina, ¿no? Para que nos confirme este diagnóstico. Ya. Y como segunda clasificación, vamos a tener que se divide en una de tipo primaria y una de tipo secundaria. Hemos ido mencionando inicialmente en la presentación, pero como les decía, la tuberculosis de tipo primario va a ser una tuberculosis cuya infección inicial sea con este bacilo de tuberculosis, ¿ya? Y como les decía, va a ser típica de la infancia. ¿Nos va a dar un cuadro clínico? Probablemente, pero no va a ser una reagudización de esta enfermedad como lo es la secundaria. Esta, en cambio, es típica de los adultos. La tuberculosis secundaria, que se conoce también como la reactivación o postprimaria, se va a producir precisamente por la reactivación de la infección previa que se puede dar en la infancia o puede ser por una nueva infección, pero es en muy raros casos. Entonces, generalmente, perdón, pues va a estar asociado a una infección previa. Y según si es primaria y secundaria, pues vamos a tener algunos hallazgos y algunas clasificaciones. Listo, tenemos la tuberculosis primaria entonces. Esta tuberculosis primaria, como les decía, va a ser típica de la infancia, puede estar manifestada en los adultos, es raro, pero puede pasar. Y va a tener 4 patrones de manifestación. Vamos a tener por un lado la infección lobarosegmentaria, las adenopatías tuberculosas, el derrame pleural y la lesión miliar. Y posteriormente, pues vamos a ir analizando uno por uno tanto las características teóricas como las características que se van a presentar en los métodos radiológicos que utilicemos, la TC, la RX. Ya. Iniciamos entonces con lo que es la infección lobar. ¿Qué decimos de esta? Esta infección lobar nos plantea que esta tuberculosis puede afectar a cualquier lóbulo, a cualquier parte de los lóbulos, puede afectar uno o dos lóbulos, pero generalmente va a estar afectando a los lóbulos superiores. Con mayor frecuencia va a estar en los lóbulos superiores. Puede darse en otros, sí, pero la característica que nos ayude un poco es que va a estar en las áreas superiores. ¿Y cómo se va a presentar radiológicamente hablando, no? Vamos a verlo como condensaciones de tipo homogéneas, densas y bien definidas. Pueden estar, como les decía, en estos lóbulos superiores. Entonces podemos ver un lóbulo superior y les mostraré posteriormente en las imágenes, pero puede estar el lóbulo superior bien definido con esta condensación homogénea en un solo lugar, o puede estar afectado otro lugar, pueden estar afectadas dos zonas a la vez, puede estar afectado el lado contralateral. Se puede dar de cualquiera de estos tipos, ¿ya? ¿Qué caracteriza también a esta infección lobar? Que va a existir un edema de las fisuras. Entonces es importante porque cuando nosotros analicemos la radiografía, pues podemos ver un edema de las fisuras que se va a representar. ¿Ya? ¿Y cómo se va a presentar este edema de fisuras? Pues vamos a ver líneas radiopacas más claras, más evidentes, más prominentes, que nos va a indicar este edema, ¿ya? ¿Qué se dice de esta infección lobar? Pues que es similar a la neumonía por Klebsiella, pero que se diferencia de ella precisamente por lo que es el tiempo de resolución, ¿no? Generalmente esta neumonía puede durar de 2 a 3 semanas en curarse. Sin embargo, la resolución de la infección lobar, aunque ésta cuente con un tratamiento, va a ser entre 3 y 9 meses. Entonces, un puntito ahí para saber cómo diferenciar de una neumonía por otro patógeno, en este caso la Klebsiella, y la tuberculosis. ¿Ya? Es importante saber que generalmente pues la infección, la tuberculosis primaria no se va a acompañar de derrame pleural. Puede ser que pase y precisamente lo vamos a analizar posteriormente, pero no es común. Sin embargo, siempre se va a acompañar de adenopatías. De hecho, las adenopatías van a ser un mecanismo patognomónico para el diagnóstico de tuberculosis. El libro nos plantea incluso que la aparición precisamente de estos signos, estos síntomas, de la resolución que tarda entre 3 y 9 meses y a pesar de ello no tengan adenopatías, pues va a ser un diagnóstico, pues va a ser un criterio que nos va a ayudar a descartar tuberculosis. Es importante saber también que dentro de esta infección lobar va a haber un aumento del tamaño del hilo, entonces lo vamos a ver agrandado y lo vamos a ver posteriormente en imagen.
Listo, entonces. Vamos a tener, ya, listo. Tenemos entonces la infección lobar, tenemos una radiografía, PA de tórax, en ambas radiografías, ¿no? Vamos a empezar con la radiografía de acá, en donde lo que vamos a estar viendo son múltiples masas redondeadas u ovaladas, si queremos decirlo así, de alta densidad. Los vamos a ver de una densidad elevada y esto se traduce en su radiopacidad, ¿no? ¿Y dónde van a estar localizadas? En la región iliar bilateralmente. Tenemos tanto del lado eh, izquierdo como del lado derecho. Derecho, izquierdo. Y en la radiografía que tenemos acá también vemos estas opacidades, vamos a ver múltiples opacidades de forma parchada y como les decía es no una regla como tal, pero sí comúnmente se da en los lóbulos superiores. En este caso se encuentra en el lóbulo superior derecho y también vamos a ver que existe un desplazamiento del hilio hacia arriba, ¿ya? Listo. Eh, Ahora vamos a ver esta infección lobar, pero en una TC. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver en esta TC? Como vemos, se observan cavidades de paredes. Las cavidades, como vemos aquí, en este caso se encuentra en el lóbulo superior del lado izquierdo, ¿ya? Aquí también. ¿Y qué se ve en estas cavidades, en estas cavitaciones? Está rodeado de paredes gruesas, ¿ya? Está una extensa extensión endobronquial, es decir, una ya gran diseminación. Y como les decía, va a tener una característica particular que era ¿cuál? El patrón de árbol en brote, como vemos aquí. ¿Y qué más? Que vamos a ver nódulos centrolobulillares, porque como les decía, para que sea una tuberculosis tienen que haber adenopatías. Listo. Ahora tenemos también una presentación ganglionar. Esta hace referencia precisamente a esta diseminación que hablábamos inicialmente, ¿no? Se da a través de los ganglios y pues va a permitir una diseminación más amplia, una tuberculosis de tipo miliar, mayores lesiones a nivel del parénquima pulmonar. Y se nos plantea en esta imagen que está a la izquierda se observa un doble contorno causado por ganglios linfáticos, ya agrandados, como nos está señalando la flecha, y pues las flechitas negras nos están señalando la aorta, ¿ya? Entonces, ¿qué es esta presentación ganglionar? Lo típico o patognomónico de la tuberculosis. Pueden estar diseminadas por cualquier parte, pero, a ver, vamos a ver si tenemos otra imagen. Listo, aquí tenemos otra imagen, ¿ya? Eh, ¿Qué nos habla el libro sobre esta presentación ganglionar? Que se pueden dar en cualquier tipo de ganglios, puede estar en cualquiera. Estos ganglios pueden ser los bronquiales, los ciliares, pero cuál principalmente va a estar afectado va a ser el árbol traqueobronquial, ¿ya? Entonces aquí se nos presenta el caso de una niña de 9 años, tuvo el paciente como un paciente bacilífero en estado activo de la enfermedad y se observa la prominencia iliar derecha compatible con adenopatías, ¿ya? Vemos aquí que están las adenopatías presentes. Esta niña va a presentar signos, síntomas y esto pues va a hacer que nos va a dar la confirmación del diagnóstico de tuberculosis. Ya. Listo, entonces tenemos la presentación ganglionar en TC en este caso y tenemos tres imágenes. Las dos primeras nos muestran un patrón de consolidación alveolar y adenopatía ilear derecha. ¿Ya? Como vemos en esta imagen, tenemos el pulmón derecho, el parénquima pulmonar derecho, igual en esta, y vamos a ver una adenopatía ilear, ¿ya? Está en los cilios, como vemos esas pequeñas adenopatías, y la consolidación alveolar, como vemos en este caso, es una consolidación que ocupa prácticamente el 70% del parénquima pulmonar del lado derecho. Ya como nos presenta la flechita roja, en cambio van a ser las adenopatías ciliares. Y en este caso vamos a tener en cambio una tuberculosis ganglionar donde se muestran adenopatías necróticas, como las vemos aquí, en donde también están a nivel pues este mediastino, del ilio, ya. Posterior a ello vamos a tener lo que es la afectación pleural,
¿ya? Esta afectación pleural pues no va a ser típica, como les decía, lo patognomónico son las adenopatías, la afectación pleural puede darse como complicación, sí, y se va a dar en el 10% de los casos. Complicación de lo que es una infección de tipo primaria. Generalmente estos derrames, estas afectaciones pleurales son indoloros y pueden ser uni o bilaterales. Precisamente el que sean derrames indoloros, pues va a hacer que sea mucho más complicado de tratar. Y como les decía, es uni o bilateral, ¿ya? ¿Y qué va a ser característico de este patrón de afectación pleural? Va a ser que existe una restitución del espacio pleural, va a haber también una obliteración del ángulo costofrénico y como veíamos ya en algunas imágenes va a haber un engrosamiento pleural. Ya, tenemos la afectación pleural en R. Otro ejemplo de esta afectación pleural en RX. Ya, la primera imagen que se nos muestra es un nódulo en la zona media izquierda, como vemos aquí, y pues también existe un derrame pleural o engrosamiento de la pleura del lado izquierdo. Vemos aquí este derrame pleural, ¿ya? Eh, se nos presenta un paciente con VIH negativo, que son personas inmunodeprimidas y más propensas a presentar este tipo de enfermedades. Ya presentó un gran derrame del lado izquierdo. Como vemos, está prácticamente ocupando la totalidad de nuestro hemidiafragma del lado izquierdo, ¿no? Vemos toda la opacidad ocupada. Y finalmente vemos esta imagen de aquí, en la que se nos muestra un derrame pleural en el lado derecho, ¿ya? Es un derrame que también se asocia a un derrame pericárdico. Estos también van a ser un ejemplo de un paciente con VIH y que presentó una tuberculosis de forma diseminada. Entonces, aquí la complicación. Tenemos de este lado el derrame pericárdico asociado y aquí está el derrame pleural del lado derecho. Vemos toda esta opacidad, eh, cómo desaparece este ángulo costofrénico, ¿ya? El cardiofrénico incluso, por la magnitud de este derrame. Ya, y tenemos la afectación pleural, otro ejemplo en TC, ya, vemos dos imágenes. En este caso, en esta imagen de aquí, como vemos, está afectando el pulmón del lado izquierdo. Vemos aquí está todo el patrón que les decía en vidrio esmerilado, en árbol, en gemación. Y aquí es donde evidenciamos este pequeño derrame. Acá también nos muestra un derrame pleural loculado basal del lado izquierdo, como les decía, ¿ya? Y vamos a ver también múltiples nodulitos, nódulos pleurales pulmonares de este lado. La medida son 15, 9 milímetros aproximadamente, y va a haber opacificación en árbol bronquial, en brote en el ápice izquierdo, ¿ya? Entonces vamos a ver todas esas características de que dijimos, son patognomónicas, son características precisamente de esta enfermedad. Ya, ¿qué presentamos después? Lo que es la tuberculosis miliar. Esta tuberculosis miliar se va a dar como resultado, como complicación de una tuberculosis primaria, ¿ya? ¿Qué va a permitir esta? Que se dé una infección, perdón, de tipo mediastínica o pulmonar. Como veíamos anteriormente, este derrame puede estar asociado también a estructuras del mediastino. La frecuencia en niños es del 2.5 a 3.5%, es baja, pero no es insignificante tampoco. Eh, Inicialmente, la tuberculosis miliar se caracteriza porque va a estar normal en las fases iniciales. Sin embargo, posterior a ellos, cuando ya se van a presentar estos signos característicos, tales como el signo del halo, estos nódulos pulmonares miliares que vamos a ver que son muy característicos. ¿Por qué? Porque van a estar diseminados por todos los campos pulmonares, es decir, van a estar distribuidos en el lado izquierdo, en el lado derecho, en el lado izquierdo, y lo que veíamos, las adenopatías ciliares asociadas y también como consecuencia de esto va a estar el signo de la cavitación. Ya, aquí tenemos entonces esta tuberculosis miliar, una radiografía de tuberculosis miliar.
Como vemos, hay numerosos nódulos diminutos, están distribuidos por todo el tejido pleural, por todo el tejido, perdón, el tejido pulmonar, en ambos pulmones, ya están afectando a la totalidad del parénquima pulmonar. No existe un derrame pleural asociado, como vemos, todos los ángulos están libres. No existe tampoco una pérdida del volumen del pulmón, ¿ya? Pero estos están distribuidos en todo, ¿ya? Y en el otro lado tenemos una radiografía tanto posterior anterior como lateral, que nos permite ver al mismo paciente se le repite esta radiografía de tórax 2 semanas después, en donde se muestra que estas opacificaciones se hicieron más pequeñitas, están difusas, están marcadas por todos los campos pulmonares y aparecen, pues, aparentemente están casi uniformes en tamaño, en forma, y en este caso ya podríamos ver un derrame pleural asociado. Como vemos aquí, ya hay una pérdida del ángulo costofrénico. Ya. Eh, tenemos otra imagen de la tuberculosis miliar, ya en donde se observan también múltiples opacidades. Este es el signo característico de esta tuberculosis miliar. Va a estar afectando general. O sea, nosotros estamos viendo ambos pulmones, ¿no? El derecho y el izquierdo, y los dos tienen múltiples opacidades como puntitos blanquitos que están distribuidos por todo lado, son pequeños, miden de 1 a 3 milímetros, van a ser difusos y como les dije están en ambos campos bilaterales, ¿ya? Y del otro lado tenemos lo mismo, son múltiples nódulos pequeñitos, están distribuidos por todo el tejido pulmonar y como les decía son pequeños. Ya en una TC, en cambio, se ven también estas opacificaciones miliares, patrón de distribución de forma aleatoria, pueden estar aleatoria, puede estar homogénea. Y lo que les decía, ¿no? La linfadenopatía de tipo mediastínico. ¿Ya? Vemos la linfadenopatía. ¿Ya? En esta imagen, en cambio, tenemos lo que son nódulos pequeños bilaterales, están distribuidos de forma aleatoria también. Tenemos un ganglio linfático paratraqueal derecho calcificado y agrandado, ¿ya? Entonces vemos aquí, este ganglio de aquí está calcificado y agrandado. Tenemos nódulos pequeños bilaterales de distribución. Lo que es característico de la tuberculosis miliar y aparte de eso tenemos un ganglio linfático derecho calcificado, compatible con una adenopatía, diagnóstico de tuberculosis. Ya. Posterior a ello vamos a ver algunas complicaciones. Entonces, como es característico que pues, se presenten adenopatías, estas adenopatías justamente van a tener algunas complicaciones, como son que estos ganglios linfáticos se pueden perforar, todo el contenido de los ganglios linfáticos se diseminaría por el tejido pulmonar. Ya, que se puede dar una diseminación broncógena, una diseminación generalizada. Puede haber una afectación pericárdica precisamente por la rotura de este ganglio. Entonces, como sabemos, las estructuras tanto del tejido pulmonar, del pericardio, están muy en conjunto con el tejido pulmonar y va a haber una afectación de ambas estructuras. ¿Ya? Puede haber también perforación de estructuras vasculares, que también nos puede dar afectación tanto a nivel pericárdico como a nivel pleural. Y por otro lado, la tuberculosis primaria del adulto, que como les decía no es común, entonces es una forma inhabitual que ocurre en adultos y lo que va a provocar son manifestaciones pues no habituales de la tuberculosis pulmonar, se da en más o menos 8 y 29%, o sea, es relativamente. Listo, referente a manifestaciones parenquimatosas tenemos estas manifestaciones que se van a dar uni o bilateralmente, ¿ya? Generalmente, pues va a estar más de unilateral que bilateral, ¿ya? Y como les decía, primordialmente va a estar en lóbulos superiores, tanto en el lóbulo superior derecho como en el izquierdo. Y mayormente, según las estadísticas, pues el 34.9% de los casos va a estar en el lóbulo superior derecho. Y van bajando según la menor frecuencia en la que se presenta en los distintos lóbulos. Bilateralmente, pues es más común que se presente una lesión cruzada en el 10% de los casos y cavitación en el 7.7% de los casos. ¿Ya?
y vamos a tener manifestaciones adenopáticas, ¿ya? De tipo parenquimatoso. Listo, entonces tenemos estas manifestaciones adenopáticas. No muy generalmente está el derrame pleural, pero como vemos aquí, vemos precisamente en el tejido pulmonar del lado izquierdo todo este derrame pleural. Está ocupando prácticamente la mayor parte, el 80% de este tejido pulmonar del lado izquierdo, está afectando empujando las estructuras mediastínicas hacia el lado contralateral. Tenemos un patrón miliar característico, ya lo vimos en muchas imágenes, y posterior a ello está la curación. ¿A qué hace referencia? ¿Qué pasa después de que pase este periodo de afectación de la tuberculosis, este periodo de cavitación, de destrucción, por así decirlo, del tejido pulmonar? Va a haber esta curación y se caracteriza, ¿por qué? Porque el tejido del pulmón se hace de forma fibrótica, ¿ya? Entonces, este pulmón va a tener fibrosis, va a verse encogido, los cilios van a encogerse, va a presentar características típicas como la S itálica puede darse, ¿ya? Entonces se va a caracterizar por eso, ¿no? Porque todo este tejido fibrótico pues va a afectar la funcionalidad del pulmón. Entonces llega a haber una curación, sí, pero con las consecuencias que deja esto hacia el tejido pulmonar. Ya tenemos una tuberculosis cavitaria en TC y RX, ya como vemos aquí la zona superior del pulmón del lado derecho, se encuentra una lucidez redondeada, vemos por aquí, ya, y van a haber opacidades de tipo lineal, ¿sí? Las estamos diferenciando. Y por otro lado está la TC, donde vemos la cavidad del lóbulo superior derecho como una pared gruesa, está engrosada, ¿ya? Hay contenido aéreo rodeando precisamente, rodeado de parénquima pulmonar y está un parénquima pulmonar consolidado. ¿Vemos todo esto de aquí? Ya. Tenemos un ejemplo, otro ejemplo de tuberculosis primaria. Ya, aquí en otra imagen de la tuberculosis primaria tenemos como se ven hemidiafragmas descendidos de ambos lados, bilateralmente. Tenemos un fibrogranuloma calcificado en la región axilar del campo pulmonar del lado derecho. Y también vamos a tener masas, como ven aquí, masas redondeadas, que son de alta densidad, se ven radiopacas y están distribuidas en la región ilear también de forma bilateral. Son de alta densidad y pues estaría correspondiendo a lo que serían las adenopatías. Ya. Acá tenemos la tuberculosis primaria, en cambio vemos TC. Se observan, como les decía, cavidades de paredes gruesas con extensa diseminación endobronquial. Y tenemos patrón de árbol en brote, nódulos centrolobulillares. Acá de la misma forma tenemos una tomografía donde se muestran múltiples nódulos, consolidaciones irregulares a nivel de todos los segmentos. Son consolidaciones de tipo irregulares, bilaterales y también tenemos una linfadenopatía subcarinal. ¿Ya? Aquí la tenemos. ¿Ya? Posterior a ello vamos a ver entonces la tuberculosis postprimaria. Va a afectar principalmente a los adultos inmunocompetentes, como mencionamos anteriormente. Esta es la forma transmisible de la enfermedad, la forma activa. No va a iniciar con granulomas, sino que va a tener una neumonía exudativa lipídica. Entonces va a caracterizarse por eso, una neumonía exudativa, consolidación. En el caso de las cavitaciones, pues pueden drenar hacia los bronquios, lo que iniciaría una diseminación de tipo broncógeno. Frecuentemente se van a presentar con forma de pared gruesa o fina que van a estar rodeando las cavitaciones y al interior vamos a tener tanto contenido líquido como aéreo que van a formar estos niveles hidroaéreos. La tuberculosis postprimaria, como vemos, tenemos una imagen en RX donde se ven cavidades pulmonares apicales bilaterales, las vemos aquí, por acá,
Están más visibles a la izquierda, evidentemente, sí están más visibles. Y vamos a tener una consolidación irregular en la zona superior izquierda, ¿ya? Como vemos aquí tenemos una consolidación irregular. Y pues no existe presencia de derrame pleural en ninguno de los pulmones. Por el lado de acá tenemos en cambio cavidades pulmonares bilaterales, ¿ya? Está asociado, acá vemos una, acá vemos otra. Está asociado también a bronquiectasias con engrosamientos de la pleura. Va a haber una extensa opacidad en árbol en brote, ¿ya? Que nos va a evidenciar cómo están expandidas estas estructuras vasculares. ¿Qué otras complicaciones nos puede dar esto posterior a la primaria, a la secundaria? Nos va a dar un patrón de pulmón de Struens, ¿ya? Este es un patrón que aparece en la tuberculosis secundaria, no aparece en la primaria, ¿ya? Generalmente va a ser del tipo de tuberculosis contralateral, en la cual va a haber un patrón de Struens, como vemos es una pérdida por completo del pulmón del lado izquierdo, que va a estar desplazando el mediastino hacia la derecha. Como vemos, como consecuencia a esto y como veíamos las secuelas que nos dejan esta tuberculosis, va a ser un pulmón de tipo fibrótico, así como bronquiectasias abundantes, ¿ya? Entonces eso es lo que nos muestra esta radiografía, el desplazamiento del mediastino, de la línea media hacia la derecha. Ya. ¿Qué vemos en una tomografía computarizada como vemos aquí? Esta es una tomografía computarizada que está con contraste intravenoso, ¿ya? Lo que vemos aquí es que hay una pérdida significativa del emitor izquierdo. ¿Lo vemos por acá? ¿Ven? Todo este pulmón del lado derecho está desplazando al lado izquierdo, lo que provoca una desviación tanto del corazón como del mediastino también hacia la izquierda, ¿ya? ¿Qué se van a presentar aquí? Bronquiectasias extensas, tanto se va a dar en el lado izquierdo del pulmón y también van a darse bronquiectasias adicionales. ¿Por qué? Por la pérdida del volumen en el lóbulo inferior derecho. Entonces, bronquiectasias prácticamente generales. Y vamos a presentar unos casos clínicos. Primero se nos presenta una mujer de 60 años, antecedente de VIH. Rayita allí, ¿por qué? Porque es inmunocomprometida. Y que presenta la siguiente sintomatología: tos crónica, sudoración nocturna y disnea de esfuerzo. ¿Ya? Al esputo y frotis positivo para tuberculosis micobacteriana. ¿Qué vamos a hacer ahora? Exámenes complementarios, exámenes radiológicos. ¿Ya? Tenemos una RX y tenemos una TC, tanto de tipo axial como en reconstrucción sagital. Y la distribución de estas opacidades causadas por los granulomas de la tuberculosis, pues va a estar provocando opacidades, nódulos y cavidades pulmonares o cavitación, ¿ya? Vemos aquí todo este patrón de opacidades y nódulos y donde va a estar predominantemente en los lóbulos superiores. Aquí vemos cavitaciones, nódulos, cavitaciones, todos rodeados de paredes gruesas o finas y del mismo modo por acá. ¿Ven? Un patrón característico, un patrón de vidrio esmerilado, un patrón de este árbol en gemación con las cavitaciones características, está en los lóbulos superiores y con todo el contexto clínico que nos da de la paciente, pues vamos a confirmar este diagnóstico de tuberculosis y ver qué áreas está afectando. Otro caso clínico que se nos presenta es un paciente masculino de 16 años con VIH, inmunocomprometido, síntomas tos persistente, hemoptisis, fiebre y pérdida de peso, ¿ya? Adicional a esto nos da información de las células CD4 que son menor a 200 células, vaciloscopía y gen expert positivos, que es positivo para el gen de la tuberculosis, y lo que nos da es un diagnóstico de tuberculosis primaria pulmonar cavitaria, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos TCs, en donde se nos está mostrando en la primera una cavidad con pared gruesa, ¿ya? En el lóbulo superior derecho, lóbulo superior de nuevo de tipo del lado derecho, y el patrón de tree in blood, o sea, árbol en gemación, en ambos pulmones, ¿ya? Aquí se nos está presentando justo el árbol en gemación. Para eso es esta imagen. Por otro lado está el TC, que también el TC de tórax, donde está el árbol en gemación, más claro todavía,
bilateral característico de esta, precisamente esta diseminación endobronquial en una tuberculosis en estado activo. Ya, y acá como vemos está una TC de tórax, igual es una tuberculosis postprimaria y se encuentra tanto el patrón de arbolenquemación como las distintas cavitaciones. Listo, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.